A esta hora presentamos en Radio Ondas Misioneras Hablando la Verdad. Hablando la Verdad con el doctor Raúl López y Michael Nazario. Un placer estar de vuelta aquí, ¿verdad? En su programa Hablando la Verdad. Hoy excusamos al amigo Michael Nazario, que está haciendo unas cosas personales. Pero hoy tenemos un tremendo invitado, ¿verdad? Vamos a hablar de unos temas que son bien importantes, que es el tema de la energía eléctrica, porque básicamente eso es el fundamento de la economía, ¿verdad? Y como cristianos nosotros creemos que Dios nos ha dado el mandato ¿verdad? De someter la obra que Dios ha creado y de ser, ¿verdad? De trabajar y poner a producir, ¿verdad? Los recursos naturales que Dios nos ha dado. Y el fundamento de eso es la energía, ¿verdad? Que es algo bien importante. Y entonces han estado habiendo unos cambios grandes ¿verdad? En el sistema energético que hemos estado hablando en el pasado, pero ahora tenemos al invitado Wes Pagan, ¿verdad? Un tremendo amigo mío, ha sido presidente del capítulo del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Aguadilla. Tiene, ¿verdad? Un grado en ingeniería eléctrica y tiene también su propio negocio de energía solar, ¿verdad? Mucha experiencia en esa área. Y vamos a hablar acerca de la privatización, ¿verdad? De la energía eléctrica, que básicamente toma dos temas, ¿verdad? Que es el tema técnico de la producción de la energía, pero también el tema político y filosófico de quién es el que tiene la responsabilidad, ¿verdad? Por desarrollar los recursos naturales, si es el gobierno o si es la empresa privada, cuáles son los pros, cuáles son los contras, ¿verdad? Y cómo lo que se está haciendo ahora, que es la privatización de la generación, encaja con la privatización que ya se ha dado de la transmisión, ¿verdad? Así que, Wes, si quieres hablar un poquito acerca de ese tema para introducirlo. Sí, no, primero que nada, ¿verdad, Raúl? Muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Siempre es muy agradable poder compartir con todo, ¿verdad? La población, la información que tenemos y colaborar con ustedes. Sabemos que, ¿verdad? Aunque eres médico, tienes ese background técnico y pasión por la parte de la ingeniería. Me conocen por Wes Pagan. Creo que el tema que está sobre la mesa, que es el que todo el mundo está hablando en estos momentos, es el contrato que está próximo a ser firmado. Entiendo, me comunicaron el día de hoy que entendemos que el mismo debe estar siendo firmado para el día de mañana por el gobernador. Es el contrato donde se crea, ¿verdad? Una público-privada en colaboración entre el gobierno y la empresa privada para manejar todo lo que viene siendo la generación de energía del país, de las plantas existentes, ¿verdad? Es bien importante enfatizar eso, así que creo que el tema es muy importante para todo el mundo y lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en los próximos meses. Exacto. Para ponerlo en contexto, la generación en Puerto Rico, ¿cuánto está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica que entonces se entregarían a esta corporación y cuánto están en manos ya privadas? Entiendo que hay algunas generatrices que son... Sí, en términos de por ciento, ¿verdad? No lo tengo a mi alcance, pero sé que la mayoría de la generación siempre ha estado en energía eléctrica. Sí, existen varias compañías conocidas, como viene siendo Ecoeléctrica, ¿verdad? Y AES, que son privadas, producen y distribuyen la energía a través de energía eléctrica. O sea, viene siendo una relación donde pues ellos producen energía eléctrica, compra y venden, ¿verdad? Aunque son... Ellos se lo venden a la autoridad, no a los demás. Se lo venden a la autoridad y la autoridad obviamente lo vende a la población a través ahora mismo de lo que viene siendo la relación que existe con Luma, donde todo lo que es la transmisión y la distribución de energía pues a través de Luma.
La generación, pues todavía en este momento queda bajo la autoridad. Eso es lo que va a estar cambiando próximamente. Y aunque la generación de plantas privadas actualmente, en este caso como Ecoeléctrica y AES, pudiéramos decir que no es significativa. Yo no entiendo que llega, no tengo los números, no quiero decirlo, pero entiendo que pudiera estar cerca de un 30%, entre un 20 y un 30%. Es conocido, ¿verdad?, por muchas personas en la industria, de que estas compañías privadas en muchas ocasiones producen al tope de su capacidad, ¿no? Como ha habido un reto con poder tener las plantas operando y poder suplir la demanda de energía que tiene el país, pues en ocasiones a estas compañías privadas se les solicita que corran sus operaciones por encima de lo que se considera nominal, ¿verdad? Y obviamente ya cuando se le pide que corran por encima de lo que viene siendo la producción nominal, eso también significa que estas plantas, pues obviamente incurren en costos adicionales. Así que están corriendo por encima de sus especificaciones. De lo que viene siendo la capacidad nominal o lo que se contrató con Autoridad de Energía Eléctrica, que viene siendo nominal, ¿verdad? Y por mencionar del 50%, digamos que se contrata X cantidad de megavatios, ¿verdad? Por ser número, pues eso se considera lo que es nominal 100%, pues se les solicita que trabajen por encima de ese 100%. No viene siendo al 100% de la capacidad operacional de ellos, pero viene siendo al 100% de lo que se considera nominal para efectos del contrato. Ok. Entonces, una pregunta. Si tú fueras a comparar el rendimiento, el performance de esas dos compañías privadas versus las del gobierno, ¿cómo tú las comparas? Okay, excelente pregunta. No conozco el detalle de, digamos, las operaciones al punto de quizás comparar lo que hace el privado con lo que hace, ¿verdad?, la autoridad. Pero sí puedo, ¿verdad?, compartir la información que tengo. Puedo decir que en el sector privado, sobre todo, ¿verdad?, compañías como, digamos, Ecoeléctrica, pues trabajan con un modelo operacional bien eficiente. Eficiente desde el punto de vista donde ellos mantienen una plantilla de empleados que son los empleados necesarios para cubrir las necesidades de operación, de mantenimiento y sobre todo el elemento de seguridad, porque por más eficiente que uno quiera correr una operación de generación de energía, hay unos aspectos de seguridad significativos que no permiten necesariamente que tú puedas correr, como le llamamos en la industria, muy fino, ¿verdad?, o lean, ¿verdad? Así, pero o sea, con muy poco personal. Muy poco personal. Okay, con muy poco personal. Obviamente sí corren muy eficiente. Muchas de estas plantas, el nivel de automatización es bien alto. O sea, estamos hablando, son plantas que pues tienen tecnología de los famosos DCS, Distributed Control System. Hay un sinnúmero de compañías, ¿verdad? En el pasado, cuando yo trabajaba en la industria, yo hacía benchmarking con estas industrias para adoptar mucha de la tecnología que se utiliza en la generación de energía en la farmacéutica. También puedo decir que las plantas de generación que tiene energía eléctrica han pasado, ¿verdad?, por una transformación. ¿En qué condiciones están actualmente? Pues obviamente no lo conozco, pero puedo mencionar que para el 2002-2003 las plantas de generación que tenían en Aguirre estaban utilizando equipos de automatización bien avanzados, ¿verdad? En aquel momento yo recuerdo que hice un benchmarking porque quería utilizar un sistema de automatización en la industria farmacéutica que tuviera la capacidad de ser triple redundante.
Y recuerdo, ¿verdad?, que tuve la oportunidad de tener excelente relación con ingenieros, en aquel momento el director de Automation de Aguirre y uno de los líderes en el área de automatización de la planta de Aguirre. Hicimos benchmarking y me permitieron llevar ingenieros de la industria farmacéutica para ver lo que ellos estaban haciendo. De allá para acá, ¿qué ha pasado? O sea, que para ese tiempo, por lo menos esas unidades generatrices de la autoridad estaban al día. Estaban, digamos, en unas condiciones donde le permitían a uno hacer benchmarking con ellos. Ellos tenían tecnología que definitivamente era tecnología moderna, que estaba al día. Moderna. Exacto. Estaban en proceso también de transición. Siempre se ha estado la evaluación de gas natural y sé que también es una de las cosas que han estado realizando. Entonces, para tener también el contexto, porque ¿verdad?, comparar esas generatrices que son privadas a la privatización que va a ocurrir, ¿verdad?, ahora, esas dos compañías, ellos son dueños de todo. O sea, ellos son dueños de las operaciones y ellos son dueños de las plantas como tal. O sea, son plantas que son privadas. Que son privadas en todos los sentidos. Que no estamos hablando de una alianza público-privada. Es que entiendo que sí. Entiendo que por ese detalle es que plantas como, ¿verdad? Y estoy hablando de acuerdo a la información que conozco, ¿verdad? Es que se caracterizan por correr en unos niveles de eficiencia bien altos. Exacto, porque alguien puso dinero, alguien corre eso y alguien lo tiene como una inversión para producir dinero. Quiere decir que tienen que producir un buen producto eficientemente en una forma competitiva y pues generar algún ingreso para los inversionistas. Es también muy importante señalar, ¿verdad?, que la Autoridad de Energía Eléctrica también lleva años pasando por una transformación, ¿verdad? Sabemos que ahora se ha ido privatizando, pero por lo menos información que a uno le llega dentro de los colegas en el área de ingeniería eléctrica que trabajan en la autoridad, es que definitivamente, ¿verdad?, la autoridad ha estado buscando un sinnúmero de eficiencias, inclusive al día de hoy, ¿verdad?, sin hablar de lo que viene, al día de hoy la manera en que se operan muchas de las plantas de generación viene siendo mucho más, quizá con más eficiencia de lo que era antes. Ahora voy a traerte un ejemplo. En el pasado tú podías tener una planta, los ingenieros, los técnicos, los peritos que te hacen todo el trabajo durante el año, aún cuando mucho trabajo de mantenimiento pudo haber ocurrido simplemente en X ventanas del año, pero se mantenía todo ese personal. ¿Verdad?, me han comunicado de que pues ahora tienen un equipo de trabajo que es que te hace el mantenimiento pesado, no el mantenimiento operacional, el mantenimiento que requiere trabajar con el desmontar equipo, ¿verdad?, de tener digamos turbinas, con un equipo de trabajo que la autoridad tiene que rota alrededor de la isla de acuerdo a donde estén dando el servicio. Así que, ¿verdad?, me consta que al día de hoy, comparado quizás con lo que existía hace mucho tiempo atrás, también la autoridad se ha alineado a las prácticas de un modelo operacional que sea más... O sea, que ellos han habido mejoras, no se han quedado completamente atrás. Para terminar la parte de esas dos compañías privadas, entiendo que ¿cuál es el combustible que usa? Entiendo que una de ellas usa carbón, ¿no? Sí, bueno, en Puerto Rico básicamente los combustibles principales viene siendo, ¿verdad?, el crudo, el famoso bunker, ¿verdad?, el más económico, el que más contamina, pero muchas de estas plantas ya se han convertido a gas natural. Inclusive entiendo que Ecoelectric utiliza gas natural. Entiendo que ya inclusive Aguirre, no sé si son todas las máquinas, ¿verdad?, como ellos le llaman, pero muchas de estas operaciones ya han pasado por el proceso o están por el proceso de convertirse, que puedan quemar gas natural.
Ok, o sea que ya no están usando el crudo que usaban antes, pero entiendo que una de las privadas usa carbón mineral. Sí, entiendo que sigue siendo parte, ¿verdad?, de lo que se utiliza en Puerto Rico. De hecho, se ha hablado mucho del tema, sobre todo de cómo se dispone, ¿verdad?, de los residuos de ese carbón en el área este del país. Sí. En sí, desde un punto de vista puramente económico, es una de las fuentes de energía más eficiente, más barata. Sí, es accesible y es económico. Exacto, es algo que, por ejemplo, el gas natural, pues hay que traerlo en barcos, barcos especiales, barcos tanqueros. Correcto. Los barcos que creo que hay unas limitaciones basadas en la ley de cabotaje, porque son barcos que los bien grandes no se manufacturan en los Estados Unidos, por lo tanto no los podemos utilizar. Mientras que el carbón, tú lo tiras en una barcaza y básicamente... Sí, es bien interesante porque, ¿verdad?, esto es lo que están moviendo o ha movido, ¿verdad?, históricamente, el utilizar, digamos, combustible económico, ¿verdad?, relativamente económico, ¿verdad?, porque sabemos la historia de cómo ha estado fluctuando. Claro está, la generación de energía tiene muchas presiones de muchos puntos de vista. Está el factor económico, pero también está el factor ambiental. Y sabemos de que aun cuando, ¿verdad?, el gas natural sigue siendo, ¿verdad?, un fossil fuel, pero obviamente es mucho más limpio que el crudo que se utiliza. Y yo estaba leyendo hace poco y me corrí si no es cierto, que una de las cosas que hace que el gas natural sea bien barato, ¿verdad?, por lo menos en el pasado, es que al sacar petróleo también sale gas natural. Claro. Y entonces antes, cuando se refinaba petróleo, se sacaba petróleo, pues el gas natural simplemente se quemaba. Sí, se quemaba, no se utilizaba. En realidad es un byproduct de la extracción de petróleo, ¿verdad? Estados Unidos ha desarrollado un sinnúmero de técnicas de extracción de gas natural que ha permitido que Estados Unidos se posicione, ¿verdad?, en el mercado de gas natural con una ventaja, ¿verdad? Que ahora están sacando gas natural como el producto principal, básicamente a través del fracking y otras tecnologías nuevas. Claro está, ¿verdad? El tema del fracking también tiene un elemento ambiental, ¿verdad? En lugares en Estados Unidos donde se practica el fracking, ¿verdad? Y el fracking, de una manera bien sencilla, en ocasiones para extraer el gas natural, pues es necesario, digamos, dinamitar de cierta manera ciertas superficies para abrir, ¿verdad?, las vías que permiten la extracción de ese combustible, y ese proceso te crea una inestabilidad en el terreno, que inclusive pues también se evalúa, porque han habido lugares donde el resultado del fracking es que el gas natural entonces se percola hacia los lagos, los ríos, y pues el que busquen, ¿verdad?, en YouTube va a conseguir personas que están sacando agua, ¿verdad?, en su casa y pueden prender el agua porque está saliendo el agua mezclada con gas natural, pero obviamente es parte del proceso de extracción, y obviamente la industria se regula todos los años y se busca cómo mejorar para extraer este combustible de una manera más segura. Exacto. Así que básicamente ese es el estado de la producción de energía eléctrica actualmente en Puerto Rico, ¿verdad? Estamos hablando un poquito del ejemplo de las compañías privadas. Así que ahora, Dino, ¿qué es el cambio que va a haber y cuál es la diferencia entre básicamente una compañía público-privado que está corriendo ahora la generación, ¿verdad? Porque se dice que se está privatizando, pero hay ¿cómo se llama? Unos nuances a eso que yo creo que es importante entender en sí qué es lo que están haciendo comparado con estas otras compañías que son privadas completamente. Correcto. Pues, bueno, básicamente lo que salió la semana pasada, y yo me entero porque tengo amistades que me llaman y dicen, viste la noticia, ¿verdad? Está pasando
esto otro, es que, pues, ¿verdad? La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó el contrato para crear esta alianza público-privada, en donde se pasan todas, ¿verdad?, las generatrices, ¿verdad?, las plantas de generación eléctrica de la autoridad a un consorcio de compañías privadas para que las administren, ¿verdad? Ese contrato es un contrato que entiendo yo, ¿verdad?, todavía no se ha hecho público. Es un contrato que las personas que forman parte, ¿verdad?, de la Junta de Gobierno de la autoridad tuvieron que firmar un non-disclosure agreement, ¿verdad? Es un contrato de confidencialidad donde ellos hacen un compromiso de no publicar los detalles del contrato hasta que sea propiamente aprobado por el gobernador, que es lo que esperamos, ¿verdad?, o entendemos que debe estar ocurriendo mientras hablamos, ¿verdad? Entre hoy, entiendo que la fecha que se tiene es para mañana. Y después que lo firme, ¿tiene que aprobarlo la Junta de Control Fiscal o ya pasó por allí? La Junta de Supervisión Fiscal entiendo que está en el proceso de revisarlo, ¿verdad? De revisión del mismo. ¿Verdad? ¿Cómo ocurren las cosas en Puerto Rico? Pues uno no sabe. Yo entendería que haría mucho sentido de que la Junta de Supervisión Fiscal lo revise y, ¿verdad?, el gobernador pues reciba ese insumo, ¿verdad? Pero no sé si los eventos se están dando de esa manera, porque una vez, ¿verdad?, el gobernador lo firme, pues ya es un contrato aprobado. Este contrato es de 10 años. Es un contrato que, aunque, ¿verdad?, yo no he tenido la oportunidad de verlo, la información que ha salido de lo que se discutió por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica es que el mismo pretende evitar muchos de los errores que se cometieron en el contrato que se firmó con Luma. Y todo proceso de transferencia administrativa requiere un proceso de aprendizaje, un proceso de knowledge transfer o transferencia de conocimiento. Y entiendo, por información, ¿verdad?, que me ha llegado de colegas que están en la industria en distintos aspectos de la Autoridad de Energía Eléctrica, es que este contrato pretende mantener los empleados actuales de la autoridad, obviamente bajo la nueva compañía, por un periodo de 2 años. Y aunque podemos verlo que es, te voy a asegurar el empleo, ¿verdad? Yo entiendo que es muy probable de que se quiera proyectar de esa manera. Pues cuando me pongo, ¿verdad?, mi sombrero de líder, ¿verdad?, de cuando estaba en la industria privada, entiendo que lo que se busca es asegurar continuidad. Y a diferencia de cuando se privatizó las operaciones con Luma, privatizar la generación, el nivel de riesgo es bien alto. O sea, con que una planta de generación falle, compromete todo el network de generación. Y por eso están corriendo básicamente al tope del suplido de están energía. Corriendo al tope, y entiendo de que el contrato debe incluir el asegurarse de que las plantas existentes se mantengan operando al mismo nivel de capacidad actual o más alto. Obviamente, me imagino con un plan de mejoramiento continuo, de mantenimiento bien agresivo, en donde se permita que todas estas operaciones se puedan modernizar. Entonces, ¿verdad? Para entonces hacer el contraste, la razón que es un partnership, ¿verdad?, público-privada, no sé cómo se dice esa parte en español, sí, en inglés es PPP, Public-Private Partnership, sí, en español es Alianza. Alianza Público-Privada. APP, Alianza Público-Privada.
es que la autoridad todavía es dueña de las plantas generatrices. O sea, ellos son dueños del equipo, y entonces lo que están haciendo, le están dando un contrato a esta compañía para que la mantengan y la corran y la mejoren. Eso es así, ¿verdad? En la industria privada, ¿verdad? En la industria farmacéutica y biotecnología donde yo vengo, pues eso se acostumbra, ¿verdad? Se acostumbra a hacer el famoso que decimos en inglés outsourcing, ¿verdad? Que en donde tú tienes unas operaciones y tú contratas una compañía que tiene un expertise para que se quede con los empleados o traiga a sus empleados, y en este caso corran ese servicio, ¿verdad? Se hace mucho en el área de sistemas de información, se hace en el área de mantenimiento, se hace en el área de facilidades, utilidades, ingeniería y otras. Pues alianza público-privada, la autoridad lo que está haciendo es pasando la responsabilidad de administrar. Algo importante que en el comunicado que salió a la prensa, ¿verdad? Y lo pueden ver en YouTube, está también cuando se llevó a cabo la votación por la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, que se establecieron 6 índices para medir el éxito, el performance de la operación. Eso tiene un nombre, el rendimiento. Eso mismo, rendimiento. Y esos 6 índices son sumamente importantes, ¿verdad? Porque contra eso es que se va a medir si esta alianza público-privada es exitosa o no. El primer índice que, ¿verdad?, se mencionó es el costo operacional. O sea, se va a medir cómo estas compañías privadas manejan ese costo operacional, ¿verdad? El costo operacional es cuánto me cuesta la nómina, cuánto overtime yo tengo que hacer que mis empleados den, cuán bien planifico, cómo, o sea, esto es un indicador específicamente administrativo. O sea, ese indicador va a determinar si estas compañías están haciendo un buen trabajo gerencial, ¿verdad? El segundo punto que me agradó escucharlo como segundo punto, ¿verdad?, es como decimos, ¿verdad?, en inglés, el uptime de las plantas de generación, ¿verdad? Y es la disponibilidad de las plantas de generación para generar energía. Y sabemos... Hay unas cuantas que no están operando ahora mismo, sí, ¿verdad? O sea, hay muchas que no están operando, hay unas cuantas que no están operando, hay algunas que están de backup, obviamente, que entran cuando es necesario añadir. Pero esa disponibilidad se va a medir. Y esto es clave, porque en todo servicio que se da, tú tienes que medir cuánto tiempo el servicio está disponible para quien lo paga o para quien lo recibe. Y sabemos, ¿verdad?, que desde María para acá, antes de María había ocurrido, ¿verdad?, vamos a ser honestos, pero de María para acá, las condiciones y disponibilidad de energía han sido limitadas al punto donde pues mucha gente ha tenido que incurrir en invertir en energías renovables para poder manejar sus necesidades diarias. Así que... Exacto, y por eso hemos tenido unos apagones, ¿verdad?, después del último huracán, Fiona. O la transferencia, ¿verdad? Nosotros le llamamos los apagones y en la generación antes que yo le llamaban los famosos sopetazos, ¿verdad? Eso tiene un dato histórico, no vamos a explicarlo ahora, pero en algún momento se le cambió de sopetazos a apagones a transferencias de carga, ¿verdad?, que son los apagones selectivos, ¿verdad?, para poder mantener la demanda de energía de acuerdo a la capacidad de producción. Parte de lo que está pasando es eso, porque yo sé que hace como una semana en Aguadilla se fue toda la luz. Bueno, y es que están tumbando para poder mantener la generación en otros sitios. Se indica que ese viene siendo la situación. Es muy probable, ¿verdad? Yo no creo que nadie quiera tumbar las operaciones a propósito, ¿verdad? Pero pienso que es una mezcla de situaciones de que tenemos una generación y una transmisión de energía que está frágil todavía, a pesar de los millones de dólares que se han invertido. Y obviamente parte de eso debe ser la
la coordinación que se hace para manejar esa demanda, que por lo menos por lo que se ha comunicado a la población, luce que la demanda está bien finita con la capacidad de producción. Exacto, está casi a la par, y si se pasa un poco más la demanda por alguna razón, entonces básicamente no da. Eso es correcto. Yo creo que tú habías dado un ejemplo una vez de que en Europa una vez hubo un juego o algo así, donde todo el mundo estaba viendo los televisores, y cuando fueron en halftime a prender los microondas, todos esos microondas prendieron y básicamente hubo una sobrecarga. Sí, y suena algo tan elemental como eso, pero eso ocurre. Por eso en Estados Unidos, en algunos estados, se establecen tarifas distintas en los momentos pico de demanda, ¿verdad? Típicamente en Puerto Rico el horario típico siempre se habla que es entre 6 a 8 de la noche, que es donde la mayoría de las personas han llegado, están cocinando, están comiendo por ahí. Creo que hubo un comunicado, no sé si fue oficial o fue una broma de estas que salen en las redes sociales, en donde se le solicitaba a la población que evitara cocinar en cierto horario, ¿verdad? Y aunque pues quizás salió en modo de broma en las redes sociales, pues sí hay una realidad detrás de eso. Si estamos limitados en la capacidad de producción, esos cambios, así que esa segunda requisito o tipo de evaluación es que haya que la capacidad de generación esté lo más alto posible, que esté por encima de lo que uno típicamente experimenta en la demanda. Y eso se mide, ¿verdad? En la industria privada nosotros medimos el famoso que se llama downtime, y eso se mide, y ese viene siendo el segundo indicador. Y lo que es interesante es que, o sea, esa capacidad está básicamente al límite, pero nosotros hemos perdido como un 10% de la población y muchas personas tienen placas solares. O sea que la demanda eléctrica ha bajado. Me imagino que comparado con hace 10 años. Pero la generación también ha bajado. Ha bajado su capacidad, correcto. Su capacidad. A raíz de, ¿verdad?, plantas que han salido de operación, que han estado en mantenimiento. Raúl, el tercer punto que se establece como un indicador para medir el éxito, ¿verdad?, de este contrato viene siendo que la autoridad, que esta compañía, ¿verdad?, tiene que cumplir con todos los requisitos de seguridad. Entonces, si se fijan, el primer indicador es costo operacional. Eso es cuán bien tú estás administrando los recursos, cuán bien está la gerencia. Segundo, disponibilidad del servicio, ¿verdad? Tiene que haber energía, ese viene siendo el servicio principal. Y el tercero viene siendo elementos de seguridad. Siempre que estamos en el área manejando tecnología, el elemento de seguridad tiene que ser uno de los primeros, y me alegró verlo, ¿verdad?, que lo mencionaron. Si no se tiene la seguridad tanto del personal que opera las plantas como la seguridad de los contratistas, no se puede tener una buena operación. Así que el tercer indicador es ese, y es importante. El cuarto indicador es el cumplir con todos los elementos ambientales. Y sabemos que hay un sinnúmero de multas que hay que manejar porque estamos todavía quemando un combustible que contamina mucho, y ponerlo como un elemento para medir pues es positivo, porque sabemos que las compañías que vienen en este consorcio a administrar van a tener que cumplir con ese elemento. Por consiguiente, se va a tener que fomentar todavía más la energía renovable como una fuente alterna, y obviamente el gas natural. Así que eso nos ayuda. Porque todavía están usando básicamente el crudo. El crudo se utiliza, ¿verdad? Porque es parte. Que por cierto, según lo que yo entiendo, Puerto Rico entró a usar el crudo, que no es algo que no se usa en la mayoría de las jurisdicciones, porque el plan de producción se hizo cuando estaba bien barato el crudo, más o menos por el año 2000, por ahí. Pero y las reglas ambientales eran distintas, ¿verdad? No se tenía en aquel momento la conciencia que tenemos hoy día del impacto, ¿verdad?, que tiene la contaminación ambiental. Ok, exacto. O sea, que eso ha cambiado. El quinto punto y el sexto, para mencionarlo brevemente, es
el quinto indicador es el ahorro en combustible. Es bien interesante. O sea, básicamente el costo del combustible. El primer punto es el costo operacional, pero no están mezclando el costo operacional con el costo de combustible. Así que el costo de combustible se añade a este contrato, por lo menos por lo que se ha mencionado, ¿verdad? Yo no he visto el contrato y entiendo que hay un grupo limitado de personas con acceso a él, pero se mencionó costo de combustible. Eso es positivo porque entonces, si se mide como un indicador, se va a promover a que se busque el combustible que ayude a bajar el costo. Yo entiendo que parte del consorcio o sea, que es parte de esta compañía, incluye una compañía que le vende gas natural a la... Eso es correcto, ¿verdad? El consorcio, parte de los detalles que salieron es que el consorcio está formado por varias compañías, ¿verdad? Las voy a mencionar lo que salió aquí en la prensa. La compañía NFR Energy o Energía, Peak Energy, Black and Beach. Y la primera, ¿verdad? NFR Energía, pues sí le suple combustible a la autoridad. Se llama New Fortress Energy. De ahí es donde sale NFE. Y entendemos de que actualmente esa compañía, ¿verdad? En el parte de prensa que salió, tiene una deuda de $34.6 millones con la autoridad por detalles de cómo ellos han vendido el combustible, ¿verdad? No tengo el detalle. ¿Ellos venden el gas natural o los dos combustibles? Entiendo, ¿verdad? Lo que leí es que el gas natural, pero no me extrañaría, ¿verdad?, que vendiera ambos. Pero no he leído el detalle, pero entiendo que... Porque había un rumor, ¿verdad?, que parte de la razón que no se mejoraba la eficiencia de las plantas en Puerto Rico era porque las compañías que vendían petróleo, pues mientras más le vendían, pues, ¿verdad?, más ganaban, y que como que hay un conflicto de interés en si se hace más eficiente, pues hay algunos que pierden. O sea, que pierden su ganancia. No es que estén haciendo algo ilegal, pero o sea, ellos quieren vender. Claro, ahí está ¿verdad? Por eso yo entiendo que es bien importante que estos indicadores que alegados se establecieron no sean indicadores de papel, ¿verdad? Algo que escuché en el video y leí en la parte de prensa que me preocupa, ¿verdad?, es que el contrato es de 10 años y entiendo que se mencionó, ¿verdad?, y quizá lo entendí más, que el mismo se estaría revisando en 5 años. Escuché 6 años, pero ponle 5 o 6 años. Yo entiendo, ¿verdad?, que se quiera evitar quizá el mismo problema que se tuvo con Luma, donde a un año es bien difícil tú saber si una compañía pudo hacer takeover y pudo implementar las mejores prácticas de administración que trae la compañía. Pero moverlo, ¿verdad?, a 5 años, a 6 años, me parece muy tarde en el proceso. En la industria, ¿verdad? Y yo he tenido que manejar contratos como este, donde se ha hecho outsourcing de parte de la operación incompleta. Típicamente lo que se hace es que no se busca cancelar el contrato a un año, ¿verdad? Porque una cancelación tiene un impacto significativo tanto para ambas partes. Además va a ser bien difícil tú conseguir un partner que venga a asumir ese riesgo. Después que le cancelaste al otro en un año. Exacto. Pero sí se establecen indicadores de rendimientos como los que hablamos, que menciona el parte de prensa, y al año se revisan. Y lo que se hacen es que se establecen, digamos, un tipo de penalidades donde tú le dejas saber a la compañía a la cual tú estás contratando que esos indicadores son bien importantes, ¿verdad? Que se cumplan. Y que se cumplan
desde el día 1, ¿verdad? Como ven, tenemos indicadores que se contradicen, ¿verdad? El indicador de cumplimiento ambiental con el de ahorro de combustible, ¿verdad? ¿Qué pasaría si me sale más fácil comprar el crudo, que es tóxico, que contamina significativamente? Me sale más económico, pero entonces sacrifico el impacto ambiental. Lo mismo la seguridad versus la seguridad versus el costo operacional. Exacto. ¿Me entiendes? Y pues va a ser bien interesante ver cuán bien se mide. Yo creo mucho en los dashboards, ¿verdad? En donde tú tienes estas métricas y se empiezan a medir y se discuten mensualmente, cosa de que se pueda hacer ajuste durante la parte de transición y administración para asegurar de que por lo menos los indicadores se establezcan. Obviamente, se mencionaron los indicadores. ¿El sexto era cuál? El sexto es el desarrollo de un sinnúmero de reportes. O sea, se le está pidiendo a la compañía que ellos tengan un sinnúmero de reportes que permita, ¿verdad?, valga la redundancia, reportar estos indicadores. Y aquí hay todo tipo de reportes. Reportes que son enfocados en rendimiento, pero también hay reportes que son necesarios por agencias reguladoras, ¿verdad?, como EPA, como OSHA y las distintas agencias que nos regulan. Así que el solicitar que la agencia cumpla con estos reportes, algunos de ellos que son obligatorios, y otros que evitan multas del gobierno que federal, eviten multas. Así que ese es el sexto punto, y pienso que el establecer los valores, porque los indicadores se ven muy bien. Ok, podemos coincidir. Ajá. Vamos a establecer el criterio de aceptación de este indicador. ¿Qué significa que tú estás en cumplimiento? ¿Qué te da una A? ¿Verdad? ¿Qué te da una B? ¿Qué te da una C o te saca de cumplimiento? ¿Qué pasa si tú te sales de cumplimiento? ¿Y cuáles son las métricas? Porque tú tienes que definir cuál es la métrica de cumplimiento, porque, ¿verdad?, decir costo operacional, puede decir, no, cumplir con lo mismo que tenemos actualmente. Exacto. ¿Me entiendes? Exacto. La pregunta, lo que tenemos actualmente, ¿es bueno, es malo, es regular? ¿Está en línea con la práctica de la industria? Exacto. ¿Y qué beneficio? O sea, si sobrepasan la expectativa, si la compañía... ¿Qué beneficio va a tener? ¿Tiene algún beneficio? Porque le ven unos incentivos. ¿Qué incentivos se le puede dar también a los empleados? ¿Verdad? Porque yo pienso aquí que debe haber un compromiso de todo el mundo. Para mí es tan importante la persona de limpieza de la oficina hasta el director, ¿verdad?, de operaciones. Y pienso que es bien importante fomentar y compartir, traducir estos indicadores que ahora mismo yo los veo, ¿verdad?, bien aquí high level, aterrizarlos con números tangibles en donde cada empleado pueda entender cómo él contribuye directamente a esa métrica, tal como lo hacemos obviamente en la industria. Ahora, por lo que tú puedes ver, ¿verdad?, ¿qué tú piensas en general en este proceso? O sea, ¿piensas que es algo que se está haciendo bien, algo que va a resultar en algo positivo? ¿O, ¿verdad?, o tienes algunas preocupaciones? Okay. ¿Cómo tú lo ves? Y, por ejemplo, ¿cuáles son las ventajas y cómo compara con lo que pasó con Luma como tal? Bueno, mi respuesta, ¿verdad?, bien transparente a esto. Siempre hay tres maneras de hacer las cosas. La haces bien, la haces mediocre o la haces mal, ¿verdad? Yo veo esto como una excelente oportunidad. Una oportunidad para coger esta plantilla de empleados que tiene actualmente la autoridad y valorizarlos a través de educación técnica, de apoyarlos. Ahí hay mucho conocimiento. No debemos cometer el error que se cometió con Luma
donde se dejó, aunque se retuvo mucho conocimiento en ciertos empleados, se dejó ir mucho conocimiento y pagamos el precio. Así que yo pienso que el valor de los empleados que corren actualmente las plantas de generación no se debe subestimar. Eso es uno. Dos, creo que debemos entender que aquí hay que tomar decisiones administrativas y decisiones técnicas. El elemento de generación es uno de los elementos más técnicos que tiene la energía eléctrica. Ahí no nos podemos dar el riesgo de tomar decisiones políticas. Ahí, cuando seleccionemos a los líderes que van a trabajar con esta empresa, tenemos que traer gente que tenga un background gerencial sólido, dirigiendo grupos técnicos, y una persona que a la vez tenga ese conocimiento técnico. O sea, ambas cosas tienen que estar. ¿Y tú crees que esto lo está privatizando lo suficiente para poder hacer eso? Porque vimos que en las privadas, pues como todo es de ellos, pues hay ¿cómo se llama? Una motivación para hacer una ganancia y poner a correr las cosas bien. Y eso es normal, ¿verdad? Eso, o sea, exacto, es una ganancia. Nadie monta un negocio, ¿verdad? Y eso crea una eficiencia distinta a cuando básicamente es del gobierno, porque el gobierno muchas veces tiene o sea, no es crear necesariamente un servicio eficiente, sino como tú dices, un sitio para poner personas, ¿verdad?, puestos políticos. Viene a tener básicamente un propósito político que no es cónsono con el propósito del servicio que están proveyendo. Correcto. Para mí, ¿verdad?, esto que está ocurriendo es sumamente importante porque yo veo la generación de energía de cualquier país como el corazón de ese país. O sea, exacto. O sea, estamos corazón hablando de la economía, definitivamente. Aquí hay que evitar el politizar. Aquí hay que evitar que los puestos de dirigir esta agencia sean puestos que sean el resultado de favores políticos. Exactamente. O sea, ese es el problema. Aquí tenemos que asegurar que vengan, ¿verdad?, líderes que hayan participado de este tipo de transformación. En la industria, este tipo de transformación se lleva con bastante frecuencia, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de hacerlo en distintas compañías, ¿verdad? Tuvimos que hacer transformaciones significativas en Johnson & Johnson, se hicieron en compañías como Medtronic, en Amgen, inclusive, ¿verdad?, en una compañía que trabajé en Estados Unidos. Y no es tarea fácil. Requiere mucha planificación, requiere muchas estrategias, requiere utilizar también consultores que faciliten el proceso de evaluación de personal, de evaluación de los puestos que existen y puestos probablemente que se tengan que crear. Y aquí tenemos que tener un balance bien sólido entre el conocimiento administrativo y el conocimiento técnico. Y básicamente los que están, o sea, el grupo, la junta que está corriendo, que va a estar corriendo la generación, es la junta de esa compañía. O sea, una junta de una compañía privada. Aquí de verdad no debe haber mucho insumo político en cuanto a correr. Esa es la idea, ¿verdad? Separar. Raúl, no debería haber insumo político, pero en Puerto Rico, ¿verdad? Y esto pasa en todas partes del mundo, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar con otros países y pasa a menor grado. Yo creo que nosotros somos bastante buenos en esto. En Puerto Rico nosotros somos capaces de politizar todo, hasta lo que no es político. En este contrato eso no puede ocurrir, porque se nos va la vida. O sea, si Puerto Rico no estabiliza su producción de energía, nosotros no podemos aspirar a turismo, no podemos aspirar a transportación, no podemos atraer compañías y fábricas que quieran
mantener sus operaciones en Puerto Rico. Y muchas de las compañías privadas están conscientes de que en ocasiones el costo de invertir en ellos mismos, crear su generación, es significativo, ¿verdad? Y hasta el momento han tenido el compromiso de hacerlo, pero no sabemos si mañana les sale más barato mover las operaciones para un lugar donde le pueda dar una estabilidad energética, la estabilidad energética que necesitan. Porque tras que están pagando, ¿verdad?, una energía que es cara, tienen que tener un backup. Correcto. Que le sube los precios aún más a esa energía que ya es cara de por sí. Sí. Y lo que, ¿verdad?, y lo más importante, me gustó ver esos indicadores. Suenan muy bien. Tenemos que ponerle números y métricas tangibles que se puedan medir y que no se puedan manipular. O sea, tiene que haber transparencia. Tiene que haber un reporte que salga mensualmente de rendimiento, que se rinda, que se pueda presentar inclusive al pueblo, ¿verdad? Si se quiere transparencia. Exacto, que sea público, que básicamente cualquiera lo pueda analizar. Que sea público y que se pueda entender, ¿verdad? Eso de tener una ecuación, ¿verdad? Y yo recuerdo en algún momento que a mí me presentaron unas métricas y cuando yo evaluaba, ok, ¿cómo sabemos si es exitoso? Tú tenías que sacar una integral, necesitabas ser experto en cálculo integral para entender la métrica. El resumen, se hizo con la complejidad para que no se entendiera, para que cuando se presentaban los resultados, pues era más difícil determinar si se era exitoso o no. Aquí no podemos hacer eso. Aquí tenemos que métricas simples, indicadores simples, en arroz de habichuela, hay que se puedan cumplir, ¿verdad? Porque tampoco es establecer unas métricas que no hemos capaces de cumplir por los últimos 20 años y ahora vamos a coger a la compañía que viene a administrar y le vamos a establecer unas métricas que anteriormente no han sido posibles. Ahora, ¿verdad? Comparando lo que estamos haciendo aquí con otros sitios, por ejemplo, Florida, bastante exitoso en su generación de electricidad. Hay sitios que no lo son. En Carolina del Sur, donde vive mi familia, estaban hablando de tener brownouts también, porque estaba tan frío que no daba abasto la generación. Pero, ¿qué sistema tienen ellos en cuanto a la administración de la producción energética? ¿Es una alianza público-privada o son compañías privadas como tal? Sí, yo entiendo, ¿verdad?, que una de las ventajas que tiene en este caso en Estados Unidos es que es privado y hay competencia, ¿verdad? Hay muchas compañías que están produciendo. Entiendo que hay lugares donde tú puedes inclusive, ¿verdad?, decidir a quién le estás comprando la energía, ¿verdad? Hay lugares donde está limitado, pero inclusive quién te provee la energía pudiera ser un factor que ayuda a aumentar hasta el real estate, ¿verdad?, el valor de las propiedades o de ciertos lugares. Obviamente, en el caso de Florida... Porque para explicar eso, ¿verdad?, un poquito a los radioescuchas, básicamente los alambres y la transmisión, eso es como si fuera un expreso. Sí. Y tú puedes tirar electricidad de distintas generadoras y venderla a distintas personas usando los mismos alambres. O sea, yo podría comprarle, vamos a suponerle a Ecoeléctrica, y ellos entran electricidad al sistema, yo la saco de mi parte y básicamente el pago mío va a Ecoeléctrica, que tiene un contrato con Luma, por ejemplo, que entonces la transmite. O sea, eso es un modelo que se usa en algunos sitios lugares, de Estados Unidos. En muchos lugares. Eso es lo que le llaman el famoso wheeling. Entiendo que esto que viene, no sé si el contrato va a permitir que esto ocurra, pero sería interesante ver cómo las tres compañías que forman el consorcio compiten entre sí. Porque si tenemos, ¿verdad?, por mencionar Peak Energy, NFR y Black compitiendo, eso no nos ayuda. Obviamente, si entre ellos asumen una posición, ¿verdad?, de monopolística, pues estamos fritos, ¿verdad? Pero en países como Singapur, tengo entendido de que se ayudó mucho cuando se privatizó la generación
y en vez de estar en manos del gobierno como estuvo en un momento, se pasó a manos de distintas compañías que compiten entre sí. Exacto, y eso es lo que de verdad, o sea, lo que yo pienso que de verdad ayudaría a Puerto Rico es someter la generación de electricidad a las fuerzas del mercado, que se llaman los market forces, que haya competencia entre las distintas sistemas generadores. Ahora mismo entiendo que hemos movido quizás medio paso en esa dirección, pero que todavía queda un tramo para de verdad tener generación verdaderamente privada que pueda ser que se someta a la fuerza del mercado y esa competencia que yo creo que de verdad llevaría a mejorar el sistema eléctrico. Eso sería excelente que ocurra. Ayudaría mucho, inclusive, ¿verdad?, a bajar hasta el costo de la energía eléctrica. Actualmente el costo está muy alto, ¿verdad? Se habla de que eventualmente pudiera llegar por encima de 41 centavos el kilovatio hora, ¿verdad? Eso nos posiciona en una de las energías más caras de todo el territorio americano. Y sería interesante ver, ¿verdad? Y no tenemos tiempo, que ya básicamente llegamos a las 7 al final del programa, pero ver cómo, ¿verdad? En un pasado habíamos hablado de que en Puerto Rico hay se pueden establecer redes privadas. Sí, las microredes. Las microredes, exacto. Por ejemplo, una urbanización puede tener su propia generación eléctrica y ellos mismos, o sea, desconectarse en masa del sistema del gobierno y tener su propia red. Pero sería interesante ver cómo eso se combinaría con la posibilidad de tener básicamente una generación más sujeta a la fuerza del mercado. Fuerza del mercado, sí. Entiendo que el reglamento que se generó para microredes básicamente busca promover ese tipo de elementos que permita que no solamente empresas privadas, pero comunidades puedan, inclusive municipios, producir energía para distribuirla a toda la población. Exacto. Pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, ¿verdad? Hay mucho tema que hablar aquí, pero esto de la privatización, ¿verdad?, es bien importante, porque yo creo que es un paso en la dirección correcta, pero definitivamente yo creo que se puede lograr más, ¿verdad? Un ejemplo de una privatización que fue bien exitosa fue cuando privatizaron la telefónica, la que eso permitió entonces que vinieran los celulares y los... Depende a quién tú le preguntas, todavía hay gente por ahí, pero en realidad se hizo en un momento donde fue estratégico y la competencia que llegó en el área de comunicaciones fue enorme. Exacto, y hoy en día lo equivalente a los celulares en la electricidad son las placas solares, en cierto sentido. Son las placas solares. Exacto, o sea que hay mucho que se puede hablar de esto, ¿verdad? Y es un tema sumamente importante, ¿verdad? Y es importante que la población sepa algo acerca de esto porque básicamente es el fundamento de nuestra economía, ¿verdad? Si nosotros queremos tener prosperidad para nuestros hijos, que puedan tener negocios, que vengan compañías que provean empleo, ¿verdad? Todo lo que corre la economía se fundamenta sobre el suplido energético, ¿verdad? Y en el pasado quizás era ¿verdad?, ríos con ruedas con vapor, y con vapor y con turbinas y eso, pero hoy en día es la electricidad, eso es lo moderno, así que definitivamente tenemos que estar al tanto, ¿verdad?, entender lo que están haciendo nuestros gobernantes para en las próximas elecciones, ¿verdad?, poder influenciar el camino y la dirección en la cual va a ir Puerto Rico, porque este es uno de los problemas principales que yo creo que tenemos que resolver para poder ser exitosos. Así que te doy las gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros y le invitamos, ¿verdad?, a nuestros radioescuchas. También entren a nuestra página de YouTube, Hablando la Verdad con Raúl López, y ¿verdad?, y oigan los programas que tenemos, pueden oír estos programas, dárselo un like a sus amistades para que lo oiga. Tenemos, ¿verdad?, programas del pasado también que pueden ver en ese canal. Así que nos despedimos hasta la semana que viene y que Dios les bendiga. Muchas gracias.